Arratsaldeon, buenas tardes. La batalla campal de Roma es lo que no tenemos que ver en el mundo del deporte. A lo largo de las últimas horas se han vivido escenas de pánico, de violencia callejera, aficiones ultras en una de las grandes capitales mundiales del deporte, la ciudad eterna, Roma. Y evidentemente que a esta hora queremos hablar de la Real Sociedad y su partido en el Olímpico de Roma frente al líder del grupo ahora, el equipo de la Lazio de Roma, pero lamentablemente también tenemos que estar pendientes de los aficionados blanquiazules heridos en los altercados que han tenido lugar en la madrugada pasada en la capital romana. Bueno, un acto de denuncia, evidentemente desde aquí la violencia que llega al mundo del fútbol no es de ahora, son actos organizados, existe un conocimiento profundo de este tipo de situaciones por parte de muchas autoridades y es hora también que definitivamente, tal y como sucedió y ha sucedido en Anoeta, cerca del Real Arena con otros equipos, se tomen ya definitivamente las medidas oportunas para erradicar este tipo de comportamientos. Así que evidentemente que esto va a tener una influencia en el partido de esta noche. Por mucho que el deporte mande, por mucho que las circunstancias surjan de otra manera, va a tener una incidencia seguro, espero que en el aspecto deportivo no tanto, pero sí en lo que a nivel social supone y de lo que también se pueda plantear a esos niveles. Con lo cual, estos comportamientos, al margen de la denuncia que siempre se realiza, alguien que puede tener mando y que puede tener mando en plaza en los organismos internacionales desde una primera instancia y en segunda en otras, tendrá que tomar sus medidas y responsabilidades a ese nivel para solventar esta auténtica lacra. Dicho todo lo cual, la Real jugó en juego en el Olímpico de Roma para presenciar un gran partido. Lazio, Real Sociedad, vuelve al Hamburgo, el equipo blanquiazul. También un centro del campo con tres hombres de calidad como Susit, Bryce, Zubimendi en línea de ataque con Oyarzabal y como referencias sustanciales, un equipo que puede tener sus posibilidades, aunque siempre es difícil jugar contra un equipo del calcio. Bueno, dicho todo lo cual, quería, antes de comenzar este programa dedicado hoy a la sección de Aguas Bravas, especialmente a Santiago Tarra, pero a su sección de Aguas Bravas, quería recordar a Asterio Alonso, que falleció el otro día en Tenerife. Era el aitacho de Iñaki Alonso, durante varias temporadas entrenador del Real Unión, el hombre que dirigió la eliminatoria del Santiago Bernabéu, el hombre del ascenso, con el último ascenso a segunda división con el Real Unión. Bueno, pues está pasando unas horas muy difíciles. Recuerden que Iñaki Alonso es un hombre querido en nuestro ámbito de influencia, pues estamos con Iñaki Alonso, evidentemente, y por supuesto le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia, porque Iñaki Alonso evidentemente dejó huella en el Real Unión y es uno más de la familia unionista. Descanse en paz, Asterio Alonso Ortega, que falleció a los 86 años. Dicho todo lo cual, entramos directamente en materia y yo tenía esta especie de Biblia de la Sociedad Deportiva Santiago Tarra, que es el libro de 50 años, 50 años en el Bidasoa. Y lo cierto es que es un libro magnífico donde se recopila gran parte, porque hay cosas más internas de este club que tienen que quedar en casa, como los entrenamientos en el Estadio Ungal y José Choiríñiz y todo ese tipo de cosas. Ahí estaban las piraguas, pues el fútbol y las piraguas que tenían esa esencia, ¿no?, de convivir. Pero aquí, en este libro de Manuel Echeverría, que está en esta biblioteca de esta casa, está con todo lujo de detalles, este libro de Santiago Tarra, que nos sirve de entrada. El otro día estuvo el presidente Anchón Ariano con Jone Otaño, y Jone Otaño es de esta sección de Aguas Bravas, y había hablado hoy con Javier Martínez, él me había abordado para... Bueno, yo creo que esto merece algo a ese nivel. Javier, muy buenas, ¿qué tal estás? Javier Martínez Vesga, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Un histórico del Río. Juan Laredo, otro histórico, enseguida entramos para abordar. 25 años tiene. 25 más 3. Sí. Sí, pues sí, más o menos. Más, ¿no?, o menos. 25 por 3 y alguno más. Buenas tardes, gracias por venir. Sí, siempre con la gran familia de Santiago. Sí. Monu Ortiz Berea. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, gracias por venir, un placer. Monu Ortiz Berea, voy a aprovechar ahora para entrar en algún detalle. Si uno tiene esa sensación, ese sentimiento del Real Unión, es gracias
al aitacho de Mon Ortiz Berea. Eso no lo sabías, ¿verdad? Pues No. Porque mis aitas solían ir a la plaza, Al antiguo mercado. Y allí te fijabas en Racueche Garay con su mostacho imperial, y era portero de Real Unión, pero ibas al puesto de Pepe Ortiz Berea y siempre te hablaba de Real Unión. No hablaba de otro equipo conocido, pero de otro también conocido hablaba bastante también. Sí. Y él nos inoculó esa especie de amor y corazón al Real Unión, y yo quería reconocerlo, porque no solo él, luego otros Ortiz Berea también, que son sus hijos y sus hijas, pero quiero decir, yo quería rendir un poco de tributo a tu aita en este momento, y públicamente además, que fue uno de los grandes, que fue directivo además del Real Unión, es decir, que por muchas gracias. Yo quería recordarle especialmente que fue uno de los grandes. Gran artista La Chuleta, que una vez nos hizo, a Aguas Bravas, nos hizo la primera cena, el primer año, como motos. Bueno, pues yo quería hacer no es un reconocimiento, pero sí, porque muchas veces ocurren las cosas, ¿no? Porque hay personas que se dedican a hacer esa transmisión oral, y Popo era uno de los grandes. Tú sabes que era uno de los grandes. Buena persona. Y del Real Unión, bueno, ni ¿Sabes cómo me despedía? Siempre en verano, siempre estaba yo en casa de Mon, porque acabamos de entrenar y acabamos pues detrás, donde están haciendo ahora lo del museo. Tú eres de Beovia. No, no vas a rellenar ahora que no es de Beovia. No, eso va a ser el Marqués de Verano. No, pero la anécdota es que me decía, ¿no te quieres quedar aquí? Y yo, pues, tienes que ir hasta el número 61 de Beovia, de la isla de los Faisanes. Siempre. Enfrente de la isla de los Faisanes. Y siempre, y joder, me acuerdo de eso, sí, pero siempre me recordaba a Pepo eso. Y dije, joder, ponía un pinchito así para que me quedase. Bueno, pues una de las grandes secciones es la de Aguas Bravas. Y llegó la última. No. Agua, los Reyes eran... No, Remo llegó más tarde. Remo llegó... Había sido ancestros de Remo, pero bueno, y tal y cual. Ya teníamos después de la salida de la Mago Lopecuago y la última bandera de Concha, bueno, allá había... Yo creo que ya teníais, cerca del río teníais... Sí. Nosotros 74, Remo 76. Teníais con Zuberoa, estaba entrenando por allí, luego una trainera en Beovia también, pero bueno, llegáis, pero ya para entonces Aguas Tranquilas está por ahí, Pista estaba ahí, Sí. Y el descenso y pista estaba ahí. Y bueno, llegáis vosotros, ¿y por qué? ¿Por qué surge? Porque yo tengo referencia, se van a dar unos saltos a Loria, allí a alguna presa, al Urola. ¿Y estos que andan de presa? Y tú te los encuentras un día. Pero bueno, realmente el inicio de las Aguas Bravas yo creo que fue en San Sebastián, porque en un momento determinado yo conecté con Lecuona, uno de los miembros de... ¿El secretario? José María Lecuona. Y fue su hermana la que me invitó a visitar el club. Y a partir de ahí nos conocimos casualmente, y yo ya había practicado en Donosti en solitario. ¿Donosti? La piragua, sí. ¿Dónde? En Piragua. Villa de la Concha, sí. Sí, pero son Aguas Bravas, eso no son Aguas Bravas. No, con olas, sí. Había... Con olas, con Anchón Guisasola igual. Sí. No, muy posterior. Muy posterior. Anchón, sí. Entonces tuvimos la suerte de conectar bien y empezamos a explorar los ríos, primero de Guipúzcoa, luego los ríos prácticamente de Pirineo, empezando por Navarra, y así nos fuimos no solo conociendo, sino conociendo la técnica de las Aguas Bravas, que era un poco compleja. Mon tenía un amigo francés, Richard, que de alguna forma nos introdujo en la técnica de la mano de Mon, y así aprendimos a bandearnos los primeros huecos, a esquimotear. La historia es el equipo de pista, o sea, los ritmos en Calle Santiago eran unos, y cuando de repente apareció una piragua, eso fue un cambio brutal. El K2 sella que la Federación Bandera Santiago Tarra con Echepare y Martín, ver aquello por el río, aquello era una pasada. Entonces, cuando empezaron a organizar el descenso del Vidasoa, empezaron a invitar a equipos de Francia, de Pirineo, de Po, de Tonés, de Sobeter. Esta gente venía con piraguas de Aguas Bravas. Y en el primer descenso, el amigo Labat saltó la presa de Endarlaza al aire. Sí. Y el póster el cartel del segundo descenso era una piragua saltando a la presa de Endarlaza. Entonces, claro, espectacular. Escucha, y luego cuando llegaban a la meta los tíos hacían esquimotaje. Entonces, para alguien que está por ahí por el río y ve aquello, era mágico. La pedrada se te queda, sí.
Y entonces, en las piraguas que la Federación mandó cuando se fundó Santiago Atarra eran el K2 Sella y un K1 de Aguas Bravas, que le llamamos la Chusco, porque era como un bollo de pan. Y tan era así que no éramos capaces de llevarlo recto. Era de Aguas Bravas y no tenía timón, y entonces cuando queríamos, era muy estable, entonces cuando queríamos jugar un poco, pues nos bajábamos aquí el cacharro y era remar 3 paradas y plus, se dirigía. Y fue Gabriel Narzábal, Chimis, sí. que el tío la domesticó, o sea, fue capaz de ir recto con la Chusco, le llamamos Chusco. Sí. Entonces, y la historia era, voy a hacer el descenso del Bidasoa y voy a saltar la presa. O sea, la pedrada ya la teníamos unos cuantos. Después Castro Bengoechea le siguió, fue capaz de ir recto con la Chusco, que aquello era un logro. Castro Bengoechea, que también fundó... Castor, era uno de los fundadores también. No, de la segunda línea, como nosotros. y lo mismo, línea. fue al Bidasoa a saltar la presa. Sí. Entonces los franceses que venían, que eran gente de Aguas Bravas, gente que hacía piragüismo de ríos, luego tenían la cosa de vender las piraguas que se construían ellos mismos, y ahí yo compré una piragua y se la compramos antes del descenso a Michel Richard. Y el tío se saltó la presa y destrozó la piragua. Pero se la compramos igual. La compramos a de precio, pero la compramos igual. Entonces la arreglamos. Gracias a Pepo, que nos dejó el soportal de tu casa, tiramos la arreglamos, el aquel, le llamamos Speedy, y nos fuimos al día siguiente a San Miguel a aprender a hacer esquimotaje. Agosto del 74. Y aprendimos a hacer esquimotaje. El Muscu. En ese punto y agarrándole. De tener piragua de Aguas Bravas, bueno, por cierto, esa piragua también cascó en la presa de Andarlaza, porque lo primero que se nos ocurrió fue, teníamos esa pedrada, ir a saltar la presa de Andarlaza, y además elegimos un día que había un poquito más de agua que lo normal para que no rascase la piragua. Sí. Me pegué un volquetón, debajo de la presa, desapareció la piragua, desapareció, pero luego se repite eso conmigo. Entonces ocurre que en ese momento que andábamos con esas piraguas, que empezamos, aparece Juan Laredo de Donosti, que quería ver si podíamos hacer cosas, y empezamos a movernos. Se aumenta la pedrada, por así decirlo. Realmente, entonces, el inicio de las Aguas Bravas en parte fue porque hasta esa época no había más que piraguas de competición que servían para el aprendizaje. Y claro, la gente se montaba y volcaba, era lo inmediato. Sin embargo, pensando un poco, llegamos a la conclusión que con piraguas más estables como las de Aguas Bravas se podría hacer una mejor escuela, y efectivamente así fue. En un momento determinado la Federación Española me pidió hacerme cargo de la Federación Vasco-Navarra de Piragüismo, y a partir de ahí empezamos a organizar ya el cursillo en San Sebastián, a montar un campo de slalom en el Bidasoa, que los pescadores se encargaron de cortarnos, de tirarnos piedras incluso cuando bajábamos. Partíamos de cero. O sea, las piraguas de Aguas Bravas tienen la bañera más pequeña. Entonces no éramos capaces ni de meternos. Porque nadie nos había dicho, mira, te metes, hay que poner la pala atrás, extender las piernas. Era todo. Entonces empezamos poco a poco. Cada vez que subía un poquito el río, Juan Laredo aparecía por el club, íbamos a ver el río, íbamos a ver, por aquí podemos pasar, bajaremos esto. Y nos dio la historia de ir a bajar presas. Saltamos la presa en el Urumea, en Hernani. En el Peleco Echeverri. La presa de bueno, sale en la película eso. En Zumaya, en Oiquina. La presa de Irún, también lo podemos saltar un par de veces. Saltamos Zumbillas, saltamos la cosa era unas cuantas. Teníamos esa historia de saltar presas. Aprendizaje puro. Ahí empezamos a hacer cosas. Y casualidad, en ese momento, en la Federación Española apareció Manuel Fonseca y Ángel Díez. Sí. Las Aguas Bravas en España prácticamente eran la semana de Seo de Urgel y el rally del Noguera. Entonces, la gente hacía pista, pero cuando llegaba el mes de julio iban al Noguera y se hacía el Campeonato de España, bajaban el río, se partían la crisma. O sea, Aguas Bravas era mes de julio. Mes de julio. Se reducía eso. Entonces nosotros empezamos entonces, Manuel Fonseca y Ángel Díez lo que hicieron fue, vamos a hacer un campeonato de ríos de segunda durante todo el año, y así la gente pues que haga más, y luego cuando llegue el mes de julio ya iremos un poquito más baqueteados. Y fundó el Comité de Aguas Bravas, al cual Juan Laredo era el representante de Vasco Navarro,
el representante de Asturias, era Calderón. Calderón era Santander. Galicia, Galicia tuvo Pedro Cuesta. Se empezó a mover un poquito y nosotros empezamos a trabajar a técnica. O sea, el tío Santi Ibargüelles me regaló un libro, el canoe kayak, y era mirar en el libro y ver, mira, esto se hace así, se hace así. Ir al río, probar, joder, pues sí funciona. Sí. Pues que funciona. Y era ir descubriendo, autodidactas, pero poco a poco, siguiendo un manual. Sí. Porque es que hasta entonces no había nada. O sea, y la gente que... El Noguera tiene 10 pasos, pues todos los pasos tienen uno que se rompió la crisma en tal o cual paso. Porque iban ahí un poco, pues sabiendo lo que sé de bajar ríos, bajar el Sella, bajar el Vidasoa, ir al Noguera, que era ya otra dimensión, digamos. Claro. Y hubo golpes importantes. De cuarto y quinto grado. Los ríos se clasifican de 1 a 6, el Vidasoa puede ser como un 1, un 2, 2, como mucho. y aquello era un patrón de 4, de 5, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hicimos fue entrenar todo el año en piraguas de aguas bravas. Y de alguna manera hacer técnica de base, descubrir qué maniobras había que hacer, o sea, pero todo siguiendo un manual. Bueno, después de ese proceso, ¿qué es lo que viene? Porque Razola, tú, Juanjo Lazábal... Las competiciones... Claro, hombre, viene una cosa muy importante. El tema es que empezamos a competir, claro. y la clave es que en el 77 ganamos la primera medalla de descenso. Hasta entonces habíamos estado cuartos, quintos, sextos... Estábamos ahí. Y nos invitan, la federación empieza a mover el tema del slalom y organiza un club, un stage en Vichy. En Vichy. Bueno, sí. Con Cotillón, Michel Cotillón. Y con piraguas de slalom, y a la vuelta de los 15 días que estuvimos en Vichy, nos dejan las piraguas en el club. Entonces ya era entrenar en piraguas de slalom, las maniobras. Conociendo ya un poquito la técnica y estar aprendizaje error. Y entonces empezamos a conocer la técnica. Y de repente, que esta anécdota es buenísima y el libro no la refleja bien, decimos, hay que poner palos de slalom. Y entonces los palos de slalom eran, como la marina, verde y blanco derecha y rojo y blanco izquierda. Y ponemos justo enfrente de la casa Uralde, ponemos 2 líneas, a unos palos que ponemos, que ahora hay 2 árboles que donde están las ocas, y ponemos eso. Bueno, pues poner eso un mediodía. Ir a comer. Ir a comer. Y de repente... ¿Y a la vuelta? A la vuelta, 5 o 6 Land Rover cortos de Guardia Civil, y a ver, ¿quién se hace responsable de esto? Y claro, el politiquillo, el que tenía que hacerse responsable, aquí el Menda. ¿Qué pasa? Y tal. Os han denunciado. Me habló personalmente. No, pero esta es muy buena. Nos han denunciado. Y pues, dice, porque no se pueden colgar icurriñas. Y yo me quedo traspuesto. Y le digo, pero estoy alucinando, que él ya... Le digo, no, esto soy árbitro, todavía no era internacional, o ese año... Le digo, no, esto es el reglamento de slalom, este deporte es de esta forma, y entonces ahora son del mismo color, las marchalante y rojas las de remonte, y tal. Y, joder, pidiéndome perdón, era un sargento, pero era el cabo. No, llegamos al pub y estaba plagado de guardias civiles ahí y tal. Y a ver quién había puesto aquello. Joder, y de esas, algunas hay buenas, que las aguas bravas nos ha tocado mucho roce con... Dime, Juan. No, yo he perdido el hilo. ¿No? Ah, sí. Pues fue muy buena, porque... Que realmente el inicio de las aguas bravas fue, como bien ha comentado Mon, a base de voluntad, entusiasmo y afición. Y la primera competición ya a la que nos invitaron, yo creo que fue el Valcarce, ¿no? Exactamente, Leo. Y el Valcarce era un río rompepiraguas impresionante, y allí nos ocurrió una anécdota muy bonita, que conocimos por primera vez al presidente de la federación, Aquilo, que era un gran aficionado también a las aguas bravas, y en aquel descenso que destrozamos las piraguas, nos sirvió un poco para darnos cuenta realmente de las dificultades que entrañaban los ríos. Mira cómo empezaba la historia, y es que material prácticamente no había, ¿no? Entonces, Manolo Fonseca y Quilo compraron dos piraguas en Alemania, en Lendman, Caza de Lendman, las trajeron a Endaya y las pasamos de matute. Las pasamos puestas. Ir en traje de baño a Endaya, montarse en la piragua y volver montado. Entonces, claro, ya nos hicimos amigos suyos, Manolo Fonseca y Quilo. De tal manera, en aquel día que fuimos al Valcárcel, que fue la primera vez que nos encontramos con ellos,
Cuando llegamos a la meta nos viene un guardapesca que nos quería denunciar. Sí. Que el permiso era solo para tal y tal. Y Manolo Fonseca, que era entonces el representante de Aguas Bravas de la Española, sí, póngame la multa. No, que estoy deseando y tal. Ponerla como noticia, el jefe de las Aguas Bravas de España, detenido, denunciado por remar en piragua en el río Valcarce. Sí. Y el guardapesca, que era un bonachón, me dijo que no, joder, que no les quiero denunciar. Que tal. Claro. Entonces, fue todo de esa manera. Sí. O sea, poco a poco empezamos a hacer cosas y tal. Un poco surrealista, ¿no? Sí, estábamos empezando. muy surrealista. Tampoco el primer cubrebañeras que tuvimos. Bueno, esa es muy buena. De fabricación casera. La compramos en Sky, ahí en el tapicero que había en la Avenida Navarra. Estevez. Y los que eran de Sí, aquel brazo, Estevez, yo creo Estevez, que que jugó en el Real Unión Juvenil, gran jugador. Sí. que eran El de aquel hermano, brazo. el otro delegado y entrenador. La hicimos otra vez en el porche de Pepo, donde viven estos. Pero coserlo a mano. Y lo pusimos de tal forma, fíjate, no sabíamos, lo pusimos de tal forma que si se hubiese caído no habría podido salir. Porque pegaba si era como un tambor, sonaba tambor. Esa era claro. Y al final, con la goma virgen comprada en la Rache, en Irún, pim pam, no sé cómo. Había pasado mucho eso. Lo de la lengüeta, no sé cómo se ocurrió, dejar una lengüeta afuera para La historia era que mucha gente se metía en estos ríos fuertes. Aquí está la historia personal, por lo tanto subjetiva, del piragüismo en Guipúzcoa. Y hablando de las Aguas Bravas, este es un plano de Vichy. sí. Hicimos. Esto te voy a dejar un pendrive donde está todo el libro. Y Qué bueno. lo curioso es que la vida da tantas vueltas que en un momento determinado me regala un libro de Aguas Bravas polaco donde se figuraban todas las Todos los pistas de Aguas Bravas, artificiales. y resulta que en el polaco aparecía el canal que yo había de alguna forma topografiado y fotografiado. En Vichy, ¿no? El Vichy. Pues Una cosa curiosa. Ese libro lo conservo. todos empezamos a desarrollar todo ese tema del slalom. O sea, nos pasamos un invierno entero haciendo figuras en agua viva sin puertas. O sea, las puertas Las imaginamos. Aquí remonte, aquí marcha adelante y tal. Y hacíamos la figura sin puertas porque cada vez que colgamos una puerta al día siguiente alguien las cortaba. Penalización. Es curioso también porque hoy es el día que tú vas a San Miguel y la gente tiene asumido que ahí es el campo slalom, ahí están las puertas y no pasa nada, ¿no? Pero cuando empezamos, cada vez que colgábamos una puerta al día siguiente había un tío que te la había cortado. Esa pedrada, ¿no? Entonces empezamos con ese tema, o sea, trabajar agua viva, y eso ya era el 78. Y luego es curioso porque la gente está de Sede Urgel y de Sort, o sea, organizaban unas competiciones de una manera bestia, o sea, lo organizaban bien. Los hermanos Bañet y compañía. Sí. Todos los tíos pidieron la final de la Copa de Europa en el 80, pues para hacerla ellos, porque organizaban las... O sea, aunque no había competiciones prácticamente en España de slalom, porque no había, ellos sí que organizaban unos slalom. Los extranjeros venían a la Sede Urgel y a Sort, pero hacía buen tiempo, buenos ríos, bien de agua, un mogollón de gente, y bien ambiente. Era una pasada. Entonces, ellos empezaron por su parte, digamos, a trabajar el tema de la organización de competiciones internacionales. Claro, nosotros no éramos conscientes de eso, pero estábamos en ese mundo. Yo pasé al arbitraje internacional. Empezando a trabajar el slalom, digamos. Sí. Claro, fuimos en el 78 a la Sede Urgel, a una competición, y ganamos de calle. Y entonces, de repente Juanjo y yo, Juanjo Lazábal ya estaba en el equipo, entramos en el equipo nacional para ir a la final de la Copa de Europa en el 78 en Bourg-Saint-Maurice. Entonces, o sea, de un día, los tíos de ¿dónde han salido? ¿De dónde han salido? Habíamos estado todo el invierno trabajando agua viva, sin puertas. Y bueno, y luego todo ese tema se siguió desarrollando de tal manera que en el 86 la SEO organizó una otra prueba de Copa del Mundo, en el 88 el Mundial Junior, y los tíos metieron el slalom en la Olimpiada, que no era evidente. O sea, había sido en Múnich, pero desapareció. En el 88 En el 72 había estado en Múnich. En el 88, París y Barcelona estaban candidatas a la sede olímpica, y cuando nosotros a los franceses les dijimos que ha salido Barcelona y van a meter el slalom, nos reconocieron que si hubiese salido París, igual el slalom hubiese entrado. Y los checos, cuando yo les dije que el slalom iba a ser olímpico, o sea, por poco me hacían la ola. Sí. Porque decían, en nuestros países solo se va a potenciar los deportes olímpicos, y España, que era un país que no tenía... Bueno, había ninguna tradición. Éramos España, que éramos 17 y un pues tambor. Se puede, 24 como mucho. Y la gente de la Sede Urgel metió el slalom olímpico, y todo lo que ha venido después,
pues viene de... Claro. de El primero de ellos, de ese núcleo, sí. El primero de ellos, el primer olímpico es Esteban Aracama. El primer olímpico. El primer olímpico de nuestro, Santiago. de slalom. Digo, no, Sí, claro, ya. que en Estados Unidos, fue su padre además, se recorrió en medio de Estados Unidos en coche. Yo lo localicé en Atlanta, recuerdo. Sí, tiempos de Atlanta, sí. Entonces no había ni WhatsApp, ni había... No, era teléfono a la Villa Olímpica, tenías que llamar por teléfono y tratar de comunicar con él. Fue Esteban Aracama de la Sociedad Deportiva de Santiago Zarra. ¿Qué ibas a decir? Ampliando lo que decíamos de la prueba de Sedurgel, esa prueba la preparamos con bastante mimo, Manolo Fonseca, Inclán y servidor. Ramón también, ¿no? Y al final me encomendaron hacer de comentarista en televisión. Y lo bonito es que aquella prueba tuvo tal éxito a nivel televisión que en Televisión Española todos los meses invitaban a un personaje del mundo, y aquel mes le invitaron a nada menos que a este gran torero Paco Camino. Paco Camino. La pregunta tópica era, entre otras, cuál para él había sido la prueba más bonita que había visto aquel mes. Y dijo la retransmisión de la Copa de Europa de Aguas Bravas. Sí, empezó. Y lo bonito que el propio presidente de la televisión nos felicitó, incluso a mí me regaló un reloj como premio, en fin. Oye, ya sacaste algo entonces. 50 años que son muchos, ha evolucionado todo. Hemos terminado con el último gran nombre propio que ha sido en este caso Ander, pero antes que Ander también hay Santiago Tarra, que ha sido muchísimo, el Atlético San Sebastián, que todo lo que ha traído. Lo importante es que casi churro ese de juntar, por un lado en Irún y por otro lado en Donosti, como estaba Juan, y de repente aparecer, juntarnos, y era un poco el comparsa, ¿eh? Estos eran los entendidos y yo ayudaba, o lo que sea, a esquimotear. Yo aprendí el último y casi me hago el primero, cosas de esas. Lo importante es que eso, que al final dices, estos principios, y luego va rebotando todo, y luego al final piensas y dices, le suelo decir, mi mujer me dice, es que hay mucho protagonismo, y le digo, ya, pero es que el protagonismo te puede salir bien o te puede salir mal. Joder. Entonces todos esos protagonismos fueron enfocándose, aunque empezamos a meternos en el río de hacer cosas, y Juanjo Lazábal, que era así, el enano cabezón, nos seguía a todas partes. Le contratamos de fotógrafo, ¿te acuerdas? Entonces vamos a bajar, vamos a ir a, yo qué sé, a saltar, a bajar el Espelurra, a bajar a Rayos Mugaire, que se llama Mestía ahora. Explica la forma de cómo bajamos, que subíamos con los coches las piraguas, y luego a dedo vestido de la bajamos, había que volver a... En esos tiempos. Tú imagínate, Juan Pedro, bajar. Pero, perdona, hablando otra vez de la prueba de la Copa de Europa, esa prueba tuvo una elaboración muy laboriosa, porque incluso en una reunión en Pontevedra que me tocó asistir como presidente del Comité de Turismo Náutico, allí con representantes de los demás países, hice una gran campaña para que apoyaran en la reunión de la FIG que fuese la SEO sede no solo de la Copa, sino como posteriormente fue de la Olimpiada. Sí. Y creo que todas esas gestiones un poco, digamos, que pasan desapercibidas, pues dieron sus resultados. Pues, retomando un poco el tema de cómo se desarrolló la sección, ¿no? En el 7 de Deo gané una medalla en descenso, que para la época que era... Entonces, nos fuimos a Vichy, nos regalaron las piraguas, y en el 78, en el Campeonato de España empezamos todos a trabajar slalom. Juanjo Lazábal era un tío, machacón, era el ariete porque el tío construyó palas, empezamos a trabajar slalom. También en el 8 conocimos a la gente de NAI. Nos invitaron a ir a NAI, entonces cada vez que teníamos un fin de semana, unas vacaciones, nos íbamos a NAI, a lo de Po, a entrenar con ellos y tal y cual. Entonces, podemos decir que en el agua de Lourdes, en la piscina de Lourdes, aprendimos a hacer esquí. Total que... El otro día me contó John Otaño, John se fue otro día con John,
el otro día fueron a pasar A Mediterráneo, igual. un ratito pues, de ocio en Piragua. Sí. Pues bueno, aquello ha traído todo el resto. ¿no? Guay, Todo. sí. Piensa que increíble. todos los ríos del mundo tienen le Trou de Diable, le Rapide de Enfer, todos tienen un sitio crítico, ¿no? Porque la gente, eso de meterse en ríos y tal, como que no le va. Entonces, nosotros íbamos, nos ayudaron un montón toda esta gente de equipos de Francia. Curiosamente, nosotros también hemos ayudado mogollón a la gente que venía detrás, pero empezamos a trabajar slalom todo el año. Entonces, cuando fuimos al Campeonato de España, o sea, todas las categorías, primero, segundo y tercero. Mira la foto de Cares. Bueno, lo que has comentado, que tú estuviste en los campeonatos mundiales en Jonquière. Bueno, 79, bueno, ya es cuando se empieza ya. Y eso también sirvió en gran parte para ir cimentando lo que... Exacto, pero todo eso venía un poco porque la gente de la SEO estaba empujando a nivel de organizaciones y la FIC decía, vale, yo te doy tal competición, pero joder, tenéis que tener un equipo compitiendo. Sí. Porque la FIC siempre, el tema este de cuanto más países y demás continentes, mucho mejor, ¿no? Más fuerza. Pero no éramos conscientes de esto, pero ahora lo ves y dices, efectivamente, Sí. o sea, cada uno estaba haciendo su trabajo, digamos, ¿no? Sí. Y poco a poco, pues, digamos ya. Entonces empezó a entrar más gente en el equipo, empezaron las chicas, empecé a hacer árbitros, entonces 50 años de árbitros también. Tenemos un árbitro, o sea, no porque lo diga yo, pero tienen mucho nivel esos árbitros y dices, joder, al final, y ese es protagonismo que tú decías, ¿para qué? Joder, pues, perdón, antes de árbitro, este caballero fue el que me sustituyó como presidente de las Aguas Bravas, porque a mí me nombraron presidente de Turismo Náutico a nivel nacional. Entonces, ahí ya mi labor como... Y me tiré 28 años, me engañaron vilmente. Quedó en manos de... 28 años. En el 78, cuando fuimos, no, en el 5, ahora 50 años, estábamos en el Noguera y nos habían invitado a un curso con una entrenadora checoslovaca, Ludmila Podesna. Y el día del slalom, nosotros fuimos con piraguas de descenso y no pudimos hacer el slalom. Pero el día del slalom, a las 11, 12 de la noche, de repente hay unos tíos ahí dando gritos, ¿qué pasa? Joder, que han salido los resultados del slalom. O sea, y el slalom que había sido al mediodía, los resultados salieron a las 12 de la noche, porque los tíos ahí... Claro. Entonces decías, joder, aquí queda mucho trabajo por hacer. Entonces, a nivel de funcionamiento, de cómo organizar los resultados, toda esta historia, fue algo también que lo hicimos nosotros. O sea, de alguna manera la gente, cada uno cogió su papel, Musco el tema de árbitros, Juan era el sponsor, y tú el técnico. Yo cogí el técnico, Juanjo Lazabal el palista, y entonces de alguna manera cada uno empujando de una manera natural, ¿eh? No puede decir, venga, tú esto, tú lo otro. Yo me acuerdo mucho cuando veo Fórmula 1, con Ludmila, en Fórmula 1 dices, joder, es que el que viene con la rueda, y dices, hostia, es que si el que no está con la rueda o el que no está con la tuerca, y a nosotros nos pasaba igual, si Juanjo no hacía las palas, luego, Juanjo hacía hojas de pala, y era una locura, pero una locura que nos parecía normal. Entonces, empezamos a competir, a coger ya un nivel, bueno, en Francia, yo llegaba a ganar un selectivo en Francia. Sí, y Juanjo ganó el campeonato de Aquitania. Y empezó a crecer el slalom, y sobre todo empezó a usar material adecuado, a que las piraguas fuesen, porque joder, también es verdad que ha habido muchas competiciones en las que aparecía gente con lo primero que pillaba poder bajar, yo un casco de obra o no sé qué, porque es que no había nada, no había material, estaba todo por descubrir. Y todo eso fue poco a poco. Las primeras piraguas propias que tuvimos, ¿de dónde las trajimos? De Toné. De Toné, sí. Nosotros teníamos también la posibilidad. En un viaje. Y yo luego teníamos la posibilidad de ir al otro lado y tener material relativamente cerca, ¿no? Pero 300 bueno, y el desarrollo. Vosotros nunca hubieses pensado que luego fuese una sección propia en Santiago con tantos campeones, con una escuela de trabajo. Hombre, lo de Santiago fue más. He estado viendo papeles y leo Escisión. Al amigo Seis Dedos, ¿te acuerdas? Los matices. Y digo, Escisión, y era sobre Santiago. Y decía que como no tal y cual, esperemos que esa escisión, y al final sí que hubo escisión. No normal, porque seguíamos entrenando también con ellos y todo esto, pero nos fuimos debajo de las gradas del estadio, porque no teníamos otro sitio. Nos fuimos. Juanjo Lazabal fue el que. Sabes que este es un país de escisiones y el piragüismo no podía ser. Sí, de alguna forma, o sea, hay que llamarlo como lo llamó él. A ver,
Mira, nos pasó en la Federación Española e incluso en Santiago Tarra también, Sí. el entrar y crecer no fue del todo evidente. Porque el que está en la cresta, en ese momento estaba en el 75... Garrao fue un opositor muy grande a las Aguas Bravas porque él dominaba el terreno de la pista. Española estaban en el K4 famoso, y de repente estaban en su mundo, tenían el presupuesto al final era el que era, y si de repente aparecían 4 chaladas que querían hacer Aguas Bravas, joder, pues esto nos va a quitar recursos luego, ¿no? Y mucha gente que ahora es muy aguabravera, en la época... No era tan aguabravera. No solo no era, sino que les parecía... mucho convertido en televisión. Sí. Muchos resúmenes. Es más, volviendo antes, lo que más así en todos los lados. Clases. Sobre las dificultades del río, o de cortar los pescadores los palos, un periodista, Chus Perdigón, de aquella época, el Diario Vasco, escribió un artículo muy bonito preguntando si el río era patrimonio de los pescadores. Y ahí argumentaba, con una foto además saltando la presa, de que el río habría que disfrutarlo entre todos. Y con el tiempo es curioso, a nivel nacional eso se pensaba como algo normal. Estaba establecido que el río era de los pescadores. Ya vas al Cares, el Cares tiene unos caminos de piedras hechos... Ya sabemos por quién, pues allí a pescar a ponerle el salmón, pero fíjate, tanto llega que en el Pirineo era así de tal forma que hasta que se celebró un consejo en Teruel de deporte y naturaleza al que me invitaron, allí tuve que exponer la realidad, y a partir de ahí Aragón, y con la ayuda de un buen amigo, Fernando París, que era entonces un gran aficionado también al esquí, se consiguió que a nivel aragonés los ríos pirenaicos se utilizaran las primeras horas de la mañana de 6 hasta las 10 los pescadores, y a partir de las 10 lo pudiésemos utilizar los piragüistas. Bueno, pues el Bidasoa tiene una característica que son aguas internacionales, desde Endarlaza hasta... Pero aun y todo, muchas veces, si era cerca del salmón o esto, nosotros hasta se quitaba la veda... Teníamos un hándicap, y es que al final el equipo de Aguas Bravas tenía que ser un múltiplo de 9, porque son los que caben en una furgoneta. Y hasta entonces habíamos ido con el coche de Juan y el coche de Antonio Revuelta. Y cuando Santiago Tarra compró la furgoneta, ostras, ya podíamos ir a entrenar en furgoneta, porque teníamos que ir a Andarlaza, San Miguel, ¿no? Y entonces el que Santiago Tarra consiguiese furgoneta, pues fue otro empujón más para que la sección ya empezara a... Como éramos muchos, que son los tiempos cuando empieza Esteban, con Óscar Chanca, Miguel Rodríguez y todos estos, Aracama. Esteban Aracama, Mendiola, pero el otro era Miguel Rodríguez, es el primo. Aracama. Miguel Rodríguez Aracama, que es presidente de la guipuzcoana ahora. De repente un día están entrenando los chavales allí, yo sería el jefe de equipo en ese momento. Se estaba allí en Echalar y nos viene el guardapesca Javier del Castillo, se puede decir el nombre, y vengo con la autoridad. Y vienen 3 guardias civiles, a uno se le ocurre sacar la pistola y apuntar a los chavales, me pongo yo delante y ya la tenemos liada. Dice, venga, pues váyase a casa por ropa, que usted se viene a Pamplona, a la cárcel. ¿Tú sabes la película? Un descolocado de la hostia, ¿cómo la cárcel? Guardia Civil y Tasio, que pues andábamos con el pues parecido. Total, que nos siguen. Yo creo que en Vera había uno que cuando nos veía le daba el teléfono. Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, porque era aparcar el coche, a bajar las piraguas y pum, aparecía algo. Sin enchufar todo eso, sin intermitente ni nada, nos acompañan a... ¿Se ha vencido o no todo eso? Bueno, ya ha prescrito todo. Nos acompañan hasta Endarlaza, hacemos una reunión de urgencia con Badiola, con las fuerzas vivas. Badiola, que es José Luis Badiola, que fue muchos años presidente. Yo creo que era presidente en ese momento, a Reus y tal, y nos dicen, no, tú no vas a ir a Pamplona, y tal, no sé qué. Hablan con el cuartel, con no sé qué, y al final lo arreglan, ¿no? Pero 2.000 pesetas de aquellas. Moscú. Y dices, joder. Un enfrentamiento curioso con la Benemérita fue cuando bajamos el Bidasoa con una crecida del demonio tan crecido que tardamos, yo creo,
batimos el récord de descenso. Sí, aquella fue buena. Bueno, este es el primer capítulo. Yo pensaba que podía dar mucho de sí. Y yo había preparado cosas sobre el canal, el otro canal. Bueno, pero no tanto, ¿no? Claro, y estamos ya en 39 minutos más. Sí. Entonces, os voy a citar otro día. Te voy a coordinar contigo. Cuando quieras. Con Monta, Si hemos vivido una segunda parte que nos hable un poco ya del aspecto más competitivo. Vamos todo esto tiene su... par de enlaces. Sí, no. El equipo fue creciendo. Sí. Y entramos en el mundo en el que ya los canales tenían que ser artificiales. Sí. O sea, y entonces vino la historia del canal de Irún. El canal de Irún, Estaba, pero no estuvo. en el que yo lo he visto, lo que eso es con una Narciso Iglesias, con Arellano, o sea, con Serrano, con Padiola, con Cañet, el Cañet que era el... Sí, Ramón Cañet. Sí, Iglesias se le ocurrió lo fino. Y Xavi Arellano, que era presidente de Santiago Terra. Sí, que entonces era yerno de él. Por cierto, bueno, era presidente de Santiago Terra y pelearon por el canal en plan bestia. Por cierto, que aquel famoso sapo corredor está extinguido. Se lo han comido los Está extinguido. No, lo digo, te quiero que está extinguido. Bueno, y no los coipús, que tenía una batalla con los coipús. Y un día me llamaron de la Diputación y ¿qué pasaba con los coipús? Ninguno. Con los Se habían comido todos los sapos. En Irún, cada vez que hay algún festejo, el que sale ganando es el sapo corredor. No hay ninguno, pues ya no hay, sapo corredor. Le hacen charcas, le hacen no sé qué, le hacen no sé qué. Me ha dado un permiso de unos 10 minutos, pero es que esto tiene para más. O sea, os voy a citar para otro día, si os parece bien. Les voy a citar a ustedes para que sigan escuchando los testimonios en el canal de Aguas Bravas, de la sección como se inició en su momento. Bueno, y habéis dado nombres propios, es importante, ya citaremos. Vamos a citar a los fundadores en su momento y gran parte del club, que al final, ¿sabes? Que se nos olvidan otros nombres y que me queda ahí algo colgando. Lo que hace ilusión es lo que te dije, creo que te lo dije en el descenso, que nosotros 50 años después estamos viviendo como si diríamos el cierre del círculo, ¿no? Porque yo te puedo decir que retransmití, pues no sé para qué televisión, retransmití... Para la televisión rusa, creo que fue. No, Londres. Para la española, no. Yo pensaba que era para la televisión rusa. No, yo ruso no tenía mucho contacto. Bueno, y entonces, lo que te termino enseguida. Quiero ver... Al final, todo eso conduce a que al final hemos estado ahí y dices, joder, pues si lo hacíamos porque había que hacerlo, ¿no? Bueno, y es muy importante. Ahora hay nuevos retos, uno de ellos es en San Miguel, mejorar San Miguel. Están en ello. El otro día Anchón, el presidente, y explicaba una serie de cosas y bueno, pues ese será el próximo reto. Ya más tiempo ya no. Fíjate si están en ellos que estamos...